Hoy vamos a hablar sobre el retrato. Desde el inicio de los asentamientos humanos, hemos reflexionado sobre nuestro contexto, sobre lo que nos rodea, los objetos, el paisaje, también a las personas con las que convivíamos. Pónganse a pensar que en la época de las cavernas tenían que reconocerse entre ellos para saber si eran de su grupo o si eran de otra comunidad. Estaba involucrado el aroma, la vestimenta, el territorio, los sonidos y, por supuesto, el rostro. Es en este punto en el que, a partir de la asimilación y del reconocimiento, hemos sido conscientes de nuestros propios rasgos. A partir de los gestos también que desarrollamos, hemos sido capaces de transferir información y ser altamente comunicativos, lo que ha derivado en el lenguaje. Las representaciones de retrato son anteriores al lenguaje. Desde el inicio, la vista ha sido el sentido privilegiado, porque a partir de ella es que hemos podido reconocer y diferenciar aquellos sujetos que forman parte de nuestro colectivo. El primer registro de retrato del que se tiene conocimiento se lo encontró a finales del siglo XIX en lo que hoy es República Checa. Se atribuye la manufactura de esta Venus al 26.000 a.C., en pleno Paleolítico. Fácilmente podemos reconocer la figura antropomorfa: ojos, nariz, boca e incluso la deformación de uno de sus lados, lo que nos da a pensar que había ya un ejercicio mimético de representación individualizada. No es cualquier persona, es una persona que tiene rasgos específicos y esos rasgos la caracterizan y la diferencian de otros. La escultura es muy pequeña, más o menos 4,5 centímetros, y fue hecha con instrumentos de piedra, tallada en marfil del colmillo de un animal. En otro caso mucho más posterior, Akenatón, el faraón egipcio de la dinastía 18, el famoso padre del otro famoso también, Tutankamón, generó una ruptura en la representación porque habían cánones que eran muy estrictos y estaban muy establecidos en la estatuaria egipcia. Sin embargo, Akenatón genera una ruptura en la que se representa, no se sabe si de manera fiel o con una idealización distinta, pero se representa diferente, con rasgos que son menos generales, que no son canónicos y que son más característicos de una identidad particular. Analicemos esta pintura que se encontró en Pompeya. Es la imagen de un personaje junto a su esposa. Este personaje es presuntamente un panadero, ella es presuntamente su esposa. Se ven serios pero no se ven enfadados, lo que implica ya una búsqueda de un estado emocional particular. Ella sostiene una tablilla y un instrumento para la escritura y él sostiene un título. Presumiblemente tenía algún título importante para la sociedad en la que vivía. No cualquiera se hacía un retrato, solamente las personas que podían contratar a aquellos que lo podían hacer. Eso implicaba no solamente dinero, sino también la voluntad de querer perpetuarse en el tiempo como un signo social también. Desde siempre hemos reflexionado sobre nuestra apariencia y la hemos vinculado con nuestra existencia. La identidad ha adquirido una cara que en la mayoría de los casos es única, excepto en los gemelos y en un futuro cercano también los clones, pero ese es otro tema. En fin, nuestro rostro es la cara que le damos al mundo. Incluso cuando decimos que queremos enfrentar algo con valentía, le decimos encarar. Hay un concepto de Gilles Deleuze que se llama rostridad, que reflexiona sobre la percepción que tenemos de los objetos del mundo, de los objetos externos, sean tangibles o conceptuales. Vemos las caras de las cosas, pero no vemos su contenido. Solo estamos posibilitados de ver la cara más superficial, pero no podemos atravesarla. Por lo tanto, vemos la cara más próxima que nos muestran los objetos y también las ideas y los contextos. Sin embargo, podemos atisbar o podemos inferir o podemos aproximarnos a la idea de aquello que contiene esa cáscara. Si estudiamos historia del arte o si nos interesa, no podemos aislar las obras ni los artistas de su contexto. Lo mismo que cualquier fenómeno o cualquier problemática política o social, no la podemos aislar de los diferentes contenidos. Todo está conectado. No estamos ajenos al magnetismo de la mercadotecnia, al goce del placer o al padecimiento del dolor. Tomemos el caso de George Dyer, uno de los amantes más importantes en la vida de Francis Bacon, pero también una de las historias más trágicas, porque no solamente tenían una relación bastante violenta y bastante problemática, sino que culminó en el suicidio de este personaje, incluso 2 días antes de una de las retrospectivas que le hicieron en París a Francis Bacon más importantes de su carrera. Podemos ver en las representaciones no solamente el deseo carnal, sino también un deseo intrínseco de muerte.
Lo mismo se manifiesta en la contención de estos fondos que son neutros, aparentemente quietos, vacíos, artificiales, sin embargo saturados en pigmento, como si se ahogaran en su propia angustia. Los retratos serán un género eterno mientras tengamos una cara que mostrar. Algo que hoy en época de pandemia resulta por demás interesante, porque al usar cubrebocas, barbijos o mascarillas y cubrir la mitad de nuestro rostro, estamos logrando que cada rostro sea todos los rostros. Algo que ya se venía trabajando desde los filtros de la fotografía para las selfies, una homogeneización, una beautificación que hace que todas las personas tengan rasgos comunes, por lo tanto todos los rostros son el mismo rostro. Hablando específicamente sobre pintura, los artistas contemporáneos se siguen aproximando al retrato desde lo reconocible algunos y otros desde lo simbólico. Lo que ha cambiado ha sido la idealización de la representación. Ya no encontramos carnalidades que persiguen la belleza, sino encontramos expresiones que nos muestran un abanico más amplio y más rico de otras sensaciones, de otras categorías estéticas, algunas llegando incluso a ser prácticamente abstractas, casi como si le diéramos la vuelta al rostro como un calcetín y viéramos desde adentro, como si nos propusieran ver al sujeto desde sus entrañas. ¿A eso también se le podría llamar retrato? En fin, es uno de los temas más comunes en toda la representación pictórica de la historia. Se ha experimentado con materiales y con diferentes maneras de sustituir algunos elementos. Sin embargo, siempre se llega al punto en común de la representación, en la mayoría de los casos parecida al sujeto que se está representando. El retrato siempre será un género atemporal. Mientras tengamos una cara que mostrar, será vigente y se seguirán haciendo representaciones. Es inagotable porque se relaciona directamente con la identidad y ese es otro tema. Se lo ha representado a partir de la distorsión, a partir de la sustracción de elementos fundamentales del rostro, a partir de la desestructuración. Por ejemplo, tenemos el caso del cubismo. A partir de la cuarta dimensión que postuló Einstein, se representa como una metavisión en la que simbólicamente se representan todos los ángulos posibles. Por eso es que vemos unos ojos de frente, perfiles, y al mismo tiempo es como si lo viéramos desde adentro y desde arriba, y todo este collage de un solo punto de vista. Para mirar de frente y luego mirar de lado, tenemos que desplazarnos y eso ya involucra tiempo. Por lo tanto, el cubismo nos presentaba una metavisión que pretendía simbólicamente superar el tiempo mismo. Concluyendo, los retratos nos muestran la cara de la humanidad y serán nuestro primer y nuestro último documento de viaje. Suscríbanse al canal, compartan, comenten, pónganle like.